Muchas gracias, Eduardo. Buenas noches, compañeros. Disculpen un segundo, nada más para acomodar esto por acá. Muy agradecida por la oportunidad de poder compartir con ustedes el día de hoy algunas reflexiones de una forma muy breve, porque este tema es un tema pues bastante apasionante y cuando uno empieza a conversar todos los cambios y las implicaciones que estos cambios de la ley generan, pues a veces se nos extiende mucho el tiempo y bueno, ahorita tal vez la actividad no nos permite ampliar tanto este tiempo, pero al menos vamos a aprovechar estos momentos para poder hacer unas reflexiones en torno a lo que han sido los cambios que se introducen con la reforma a la ley del colegio. Desearles que tengan una feliz jornada el día de hoy y que este foro efectivamente, como señaló doña Lilian, cumpla con las expectativas que ustedes tienen en el mismo. Como señaló Eduardo, soy Francine Barbosa, actualmente soy asesora legal de la Junta Directiva y tuve el gusto de poder trabajar durante varios meses, durante años podríamos decir, porque fue un proceso largo, lo que fue el seguimiento de este proyecto de ley, desde que ingresó a sede legislativa y pues hasta que ya fue aprobado. Entonces fue un proceso de aprendizaje muy rico, principalmente poder compartir con los señores diputados como don Javier Cambronero, que siempre fue muy atento y muy presto a atender todas nuestras consultas, con los señores asesores también, que fue como les digo, un proceso importante de aprendizaje. Ustedes en sus carpetas tienen una presentación, pero no es la misma que van a ver aquí. No es la misma en efectos gráficos. Aquí preferí poner, digamos, para efectos de esta actividad, algo menos cargado en las filminas, algo un poquito más visual de guía, pero qué bueno que ustedes en las que tienen en sus carpetas es la que viene con un poquito más de texto, porque entonces ustedes van a tener ahí pues a la mano una información un poco más completa, pero como ustedes van a ver no es, salvo el efecto visual, no hay ningún cambio de fondo. Es importante también hacerles notar que esta presentación, así como el texto de la ley y un pequeño artículo relacionado con los principales cambios del proyecto que se hizo a la ley del colegio, también se pueden accesar a través de la página web. Entonces estos ya desde hace varios meses están en la página para que puedan ser accedidos por todos los colegiados y por aquellas personas interesadas. Entonces para que tengan ustedes también otro punto de referencia de esta información. Bueno, un poco como lo señaló don Javier en su exposición, e incluso en este video que ustedes acaban de observar, resume mucho de lo que sucedió, ¿verdad?, con este proyecto de ley que constituyó la reforma, de la ley 4770. Solo como un pequeño recordatorio y para tener presente que toda organización como ente vivo cambia. Recuerden ustedes que el Colegio de Licenciados y Profesores nace con la ley 1231 en 1950. Esta ley prácticamente se mantuvo sin cambios hasta 1972, cuando se aprueba la ley 4770. A su vez, esta ley permanece sin cambios por más de 40 años, estamos hablando que desde 1972 hasta el 2017, la ley no sufrió mayores reformas, salvo por ahí un articulillo que fue reformado por la ley de colegio de bibliotecólogos. Quitándole esa parte, la ley no había tenido ninguna modificación a lo largo de 40 años. En una organización, obviamente esto no es conveniente, una organización crece, una organización cambia, el entorno de esa organización también cambia. Entonces, esto ameritó, pues obviamente, hacer una revisión de la ley 4770 y de ahí nacen estos cambios. Cambios que son aprobados en la ley 9420, que fue publicada el día 24 de marzo del presente año. Es importante también para efectos aclaratorios que tal vez muchos colegiados se nos acercan y nos preguntan
porque, digamos, nos hablan la nueva ley y mencionan siempre la ley 9420, y a veces hay que hacerles como la llamadita, ¿verdad?, de atención y decirles, bueno, la ley 9420 es una reforma a la ley orgánica 4770. Sin embargo, cuando nosotros nos referimos a la ley del colegio, nuestra ley seguimos llamando nuestra ley 4770, reformada por la ley 9420. ¿Por qué? Porque la ley, esta última fue una reforma parcial. Si ustedes preguntan, bueno, ¿por qué inició como 1231 y después cambió a 4770? La respuesta era muy sencilla, y es que fue que la 4770 fue una reforma total de la ley 1231. Entonces, ahí sí, hablábamos de un cambio incluso hasta del número de la ley. Con la 9420 no sucedió eso, fue una reforma parcial. Entonces, es importante hacerles esta aclaración. ¿Por qué? Porque si ustedes el día de mañana quieren buscar, no sé, irse, por ejemplo, al Sistema Nacional de Legislación Vigente, que se llama el SINALEVI, que es un sistema actualizado de legislación que maneja la Procuraduría General de la República, si ustedes buscan las dos leyes las van a encontrar, pero el texto completo va a ser la 4770, con las reformas ya incluidas. De hecho, ustedes lo buscan ahora y la van a encontrar ahí. Entonces, les hago esta aclaración porque han sido dudas que siempre varios colegiados se nos han acercado y nos han extendido, y considero que este es el momento también oportuno para aclararles en este foro. En el caso del Colegio de Licenciados y Profesores, tenemos, digamos, la normativa que nos rige, podemos verla estructurada, no me voy a abocar tanto acá, ¿verdad?, vamos a hacerlo nada más para indicarlo, digamos, en normas de 3 niveles. Una, que es la ley, que es en este caso la norma de máxima jerarquía, la ley 4770, reformada por la ley 9420. Le siguen los reglamentos que son de aprobación de Asamblea General, como son el reglamento general, el reglamento de elecciones, código deontológico, el reglamento de fondo mutual, y en un último nivel tenemos lo que son las normas que son de aprobación de la Junta Directiva, como serían los manuales de políticas y procedimientos, reglamentos internos de trabajo, etcétera. Remarcado en un cuadrito rojo que ustedes ven ahí, entre la ley y el reglamento general, nacerá una nueva escala cuando sea así de aprobación, que consiste en la aprobación de un reglamento ejecutivo, pero este reglamento ejecutivo es de aprobación del Poder Ejecutivo. Entonces, en este momento la ley ordena que se prepare un texto borrador que será trasladado al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo será el encargado de hacer la reglamentación respectiva. En este caso, Poder Ejecutivo entendido como el presidente de la República y el ministro del ramo. Entonces, ahorita en este momento no lo tenemos, pero cuando sea aprobado, ese recuadro que ven ustedes ahí en rojito, pues será sustituido por un nuevo nivel, ¿verdad? Eso para que ustedes más o menos visualicen dónde será ubicada ese nuevo nivel. Bueno, como les indiqué, ya está en la ley 9420, que fue la reforma a la ley 4770, fue publicada el día 24 de marzo del presente año. ¿En qué consisten las reformas del colegio? Bueno, ya don Javier se me adelantó con algunas, doña Lili en otras, en el video en otras, pero aquí vamos a ir retomándolas ya para repasarlas. Esta ley prácticamente comprende 6 aristas de cambio en lo que ha sido la reforma. Uno, que constituyen reformas de artículos, otros constituyen derogatorias, otras constituyen en adición o integración de nuevos artículos, y otras que se refieren a medidas transitorias. Entonces, una primera arista me dice que se introducen modificaciones a los textos, por ejemplo, artículos como el artículo 2, que es el que se refiere a los fines del colegio, pero digamos aquí el cambio fue un cambio solo en uno de los incisos, y fue más que todo a un nivel de redacción, el que se refiere al inciso E del artículo 2, que anteriormente decía que era un fin del colegio contribuir al progreso, educación y cultura mediante actividades propias y en cooperación y anteriormente decía Universidad de Costa Rica. Actualmente la reforma nos dice que es con universidades públicas y privadas, otras entidades e instituciones afines. O sea, lo que hizo fue abrirse el ámbito de enseñanza. Eso fue la modificación del artículo 2. Luego,
los artículos que van del 13 al artículo 16 hacen referencia a modificaciones realizadas a lo que es la estructura de la Asamblea General, en lo que se refiere a sus competencias, en lo que se refiere a la forma en que se van a hacer las convocatorias, a incluso las temáticas que se van a desarrollar. Del 18 al 23 se refieren a reformas en las competencias de integración de junta directiva. Del 41 al 48 se refieren a modificaciones realizadas a lo que se refiere al Tribunal de Honor, ¿verdad? Esa es la primera lista de cambios que nos señala la ley. La segunda es la derogatoria del artículo 26, que anteriormente refería a lo que eran los deberes del fiscal como miembro de junta directiva. Como tercera lista tenemos la adición de un capítulo sexto, que en este caso lo que hace referencia es a la regulación de la fiscalía como un órgano independiente autónomo con digamos en este caso con sus funciones que le son asignadas, ese en un nuevo capítulo con artículos que van del 31 al 35. Obviamente la adición de un nuevo capítulo en la ley implicó que el resto de los artículos de la ley anterior se corrieron. Entonces, por ejemplo, si ustedes manejan por ahí algún textillo viejo que se les haya dado de la ley, pues posiblemente ya a partir del artículo 31 ustedes van a encontrar que no va a haber coincidencia con los artículos porque se corrieron. Luego tenemos como cuarta arista la adición de un artículo 54 en el capítulo del Tribunal de Honor, que hace referencia específicamente a lo que se refería a la pérdida, a las causales para pérdida de credenciales de los miembros de este órgano. Luego, quinta arista, se adiciona un capítulo 9 que está conformado por los artículos 55 al 57 que hacen una regulación del Tribunal Electoral, igual como un órgano autónomo independiente y al que se les asignan una serie de funciones que ya ahorita vamos a ver. Y la sexta arista, esta se conforma por medidas o normas transitorias que de hecho son 4, las que se aplican en la ley 9420, que esas ustedes las van a encontrar siempre al final de los textos y que en la presentación que ustedes tienen en sus carpetas, está ocupando casi las últimas filminas, que son las que señalan cuáles son las medidas transitorias, es decir, de cambio que vamos a ir aplicando para la introducción de esta ley, así como el mandato de realización de reglamentos que ahorita vamos a realizar. Ahí tal vez en esta florcita se resume, de hecho se resume los cambios que brinda la ley. Para irlos viendo un poquito más desglosados, y no tanto por artículos, sino por temática, podemos ir viendo, por ejemplo, el primer cambio en los periodos de nombramiento e integración de los órganos. En este caso, como lo señaló don Javier, uno de los principales cambios que se da en la ley es la separación del proceso electoral de lo que es el desarrollo de la Asamblea. ¿Para qué? Para que ya ahora el proceso de votación responda a un principio de universalización y las personas en todo el país pues, puedan acceder en igualdad de condiciones a la posibilidad de elegir y ser electos dentro de alguno de los órganos de la Junta Directiva. También es importante la alternabilidad en los puestos y la duración en los mismos. ¿Por qué? Porque es también parte de este ejercicio democrático, el poder permitir que alguien que ocupa un puesto pues no siga consecutivamente, sino que pues, espere un periodo y obviamente en ese periodo pues otras personas podrán optar a ese puesto. En el caso de la Junta Directiva, el periodo de nombramiento, bueno, de hecho en los 3 puestos que ustedes ven ahí, Junta Directiva, Fiscalía, Tribunal de Honor y Tribunal Electoral, los periodos de nombramiento serán de 3 años, sin reelección consecutiva, ¿verdad? Entonces, ese es el primer cambio que teníamos. De una u otra forma se homogenizaban también los nombramientos porque anteriormente el Tribunal de Honor se nombraba por 2 años y su procedimiento de elección era muy diferente, no era un sistema de votación, digamos, como el resto de los órganos, sino que se hacía al azar. En el mismo momento en que se desarrollaba la asamblea se proponían nombres
¿verdad? Y esos nombres se introducían en una tómbola y de ahí salían 3, ¿verdad? Y eso, pues obviamente no, tal vez no es el procedimiento ideal, ¿verdad? De elección de un órgano de relevancia como es el Tribunal de Honor. Entonces, ahora ese procedimiento, nota al pie, gracias a Dios, ese procedimiento cambia. Ese procedimiento ahora se hace igual por voto directo de los colegiados, donde las personas interesadas en conformar este Tribunal de Honor igual van a tener que presentar su nombre, su propuesta, tendrán una oportunidad también para hacer difundir su pensamiento a través de medios de propaganda, que eso ya será regulado por el reglamento de elecciones. Eso es un cambio importante. En el caso del Tribunal Electoral, el tribunal era un órgano que ya existía en el colegio, pero que a nivel de ley no estaba regulado, sino que nacía de un reglamento. Algo así como órgano reglamentario, si quisiéramos ponerle un nombre. Bueno, ya con eso alcanza un nivel ya de un órgano a nivel legal, está dentro de la ley y con una serie de potestades que ya no quedan sujetas a la voluntad de una Asamblea General, pues sino a los cambios que en este caso establezca el órgano legislativo en nuestro país, ¿verdad? Entonces eso también pues imprime seguridad jurídica al actuar del Tribunal Electoral. En el caso de la Junta Directiva, igual, procesos de elección de 3 años, sin reelección consecutiva. La integración varía, ya de 9 miembros, se reducen a 7, es decir, la figura del fiscal ya no va a formar parte de la Junta Directiva y desaparece también la vocalía tercera, ¿verdad? Ese es uno de los cambios en la conformación que se hace. Obviamente, eso, pues uno diría, bueno, llevaba cambios en lo que era el quórum, sin embargo, por ahí va uno encontrando cosillas en la ley que tal vez a futuro, de hecho, son cosas que a veces se escapan en el proceso y que hay que irlas retomando más adelante. La ley siempre mantuvo el requerimiento del quórum de 5, ¿verdad? Aunque ya con 7 miembros, con 4 hacían quórum, ¿verdad? Hacían mayoría. Pero bueno, ya son cosillas que después pueden ser revisadas, es más sencillo. Pero bueno, de momento tenemos un órgano de 7 miembros con un quórum de 5 para poder sesionar. En el caso de la Fiscalía, es un órgano unipersonal, ¿verdad? Eso es importante, es decir, se está nombrando solo a una persona por periodos de 3 años sin reelección consecutiva, ¿verdad? Esto en lo que se refiere a lo que son los periodos y los nombramientos que se hacen y la conformación de los órganos. Es importante aclarar que en el transitorio segundo de la ley se señala que la primera elección por 3 años de los miembros de Junta Directiva y Fiscal se hace en el 2019. Entonces es importante tener esto claro. ¿Por qué? Porque uno en la ley, uno puede decir, bueno, una normativa que está señalada expresamente en la ley nos dice, la ley rige a partir de su publicación. Sin embargo, nosotros tenemos artículos que van a ser de una aplicación diferida. Es decir, no pueden ingresar a regir a partir de su publicación porque la misma ley de hecho lo está indicando. En el caso de la conformación de estos órganos, vean ustedes que el artículo 2 me dice un punto de partida. Me da un punto de partida 2019. Entonces, ¿por qué? Porque eso implica una reestructuración, ¿verdad?, del mismo órgano, lo cual tiene toda la lógica del mundo, ¿verdad? Entonces, eso es importante tenerlo claro en este nivel de lo que es la conformación de los órganos. Competencias, segundo nivel de cambio que se da en la ley. Es importante, ¿por qué? Porque hay aspectos, por ejemplo, en la Asamblea General, donde hay atribuciones que se mantienen. Ustedes las pueden ver en el artículo 13 y 14 del texto de ley. Hay artículos que no sufrieron cambios, ¿verdad? Por ejemplo, el dictar los reglamentos que señala la ley, el aprobar el presupuesto, o sea, son aspectos que no sufrieron cambio. Sin embargo, existen un cúmulo de atribuciones que ustedes en la presentación que tienen ahí las van a ver destacadas en negrita. De hecho, ustedes en la presentación tienen 2 filminas con todas las atribuciones que la ley le señala a la Asamblea General. Entonces, en negritas están señalados cuáles son los principales cambios que en este caso señala esta ley. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque las competencias refuerzan este órgano, ¿verdad? La Asamblea General siempre ha sido el órgano, digamos, en este caso, de gobierno de
del colegio, ¿verdad? Eso, su estatus no ha cambiado, el estatus sigue siendo el mismo, es el órgano soberano. Simplemente, ¿qué es lo que hace este artículo? Le refuerza con algunas otras atribuciones que antes pertenecían a otros órganos y otras que no estaban, se remoza esta condición. ¿Qué tipo de deberes o nuevas competencias tiene allí la Asamblea General? Por ejemplo, el establecer las políticas, como ustedes lo vieron en el video, políticas que orienten la formulación de un plan de desarrollo del colegio, ¿verdad? Eso es una nueva competencia. Una competencia que antes era muy administrativa, que ahora pasa a la Asamblea, es la aprobación del monto de la cuota, también, de la cuota que pagan los colegiados mes a mes, así como las cuotas de ingreso, que ahí lo que hace la Junta Directiva es presentar una propuesta y ya será la Asamblea la que avale si acepta o no esa propuesta de aumento. Lo que no se puede hacer, de acuerdo a lo que señala la ley, es hacer una reducción del monto que ya está, o sea, del monto base, digamos, que se tiene, y si se hace un aumento, eso sería con base en estudios y ya queda a criterio de la Asamblea el poder realizarlo, ¿verdad? Eso es uno de los cambios que están acá. Por ejemplo, otro cambio es el decidir, por ejemplo, sobre la creación o supresión de comisiones ad hoc, es decir, comisiones especializadas, y de las juntas regionales. Anteriormente el colegio, ¿verdad?, tenía dentro de sus, tiene dentro de sus órganos las juntas regionales, que han sido, digamos, que se van nombrando en diferentes sectores del país, que se han ido aprobando de acuerdo a las necesidades que han ido presentando las personas colegiadas, y en este caso, anteriormente estaban reguladas solo por el reglamento general, no tenían ninguna regulación dentro de la ley. Ya con esto me cambia, ¿verdad?, de acuerdo a lo que nos dice la norma, nos cambia el mecanismo de elección, ¿verdad? La propuesta de juntas regionales la puede hacer la Junta Directiva, pero al final la decisión va a recaer en la Asamblea, ya como una decisión de Asamblea y no como una ratificación de un acto, como estaba antes de la Asamblea, ¿verdad? Perdón, antes de la reforma. Eso es importante porque eso obviamente, vamos a ver, tiene una implicación directa y es que nos cambia un poco lo que es el organigrama del colegio también y un poco la organización interna. Esto por señalarles algunas de las competencias con las que se enriquecen las potestades que tiene la Asamblea General, ¿verdad? Esto dentro de ese punto número 2 que ustedes tienen ahí remarcado en un color verde chillón, ¿verdad? En Junta Directiva. Bueno, la Junta Directiva en este momento también se revisan sus competencias. Algunas competencias de la Junta Directiva pasaron, como ustedes vieron, a la Asamblea General y hay otras competencias de Junta Directiva que se trasladan más a la parte administrativa y que ya no van a depender tanto de este órgano. Por ejemplo, la aprobación de pagos, antes cualquier pago que fuera superior a 500 colones tenía que pasar por Junta Directiva. 500 colones en 1972 era un montón de plata, ¿verdad?, cuando se aprobó ese artículo, ¿verdad? El problema era que dejar montos fijos en las leyes era una práctica muy común hace mucho tiempo, pero que después dejó evidenciado que no era conveniente, ¿verdad? Entonces, obviamente, 500 pesos en el 2017 no alcanza, pero ni para una tapita, ¿verdad? En ese momento ni un confite se compra uno con eso. Entonces, obviamente, eso llenaba y engrosaba mucho el trabajo operativo y administrativo en la Junta Directiva. Ya con la reforma, que se estableció un parámetro que de hecho va a tener una actualización periódica. Entonces se dice, todo cambio que sea superior a 10 salarios base va a ser aprobado por Junta Directiva. Ventaja es que el salario base, ¿verdad?, se determina de acuerdo a una ley especial y eso se va modificando año a año, se va actualizando, entonces no es necesario estar modificando la ley. Y los pagos que sean inferiores a esos 10 salarios base serían de aprobación, en este caso, de la parte administrativa, en este caso, el funcionario de mayor jerarquía, que sería el director ejecutivo. Eso pues da mejor rapidez, mejor agilidad a la función administrativa. ¿Por qué? Porque ya no hay que esperar a que la Junta sesione para aprobar un pago. Ya eso lo puede realizar alguien que está ahí de planta, ¿verdad? Eso es un aspecto importante. Otro también que tiene que ver es, por ejemplo, el nombramiento de personal, que antes era una competencia de la Junta Directiva, que tenía que nombrar hasta los temporales. Si ocupaba yo contratar a un peón para que me hiciera las vacaciones del peón de la finca, tenía que pasar a Junta Directiva. Entonces, eso también engrosaba un poco lo que era la función administrativa. Entonces, ¿qué se dice? Bueno, la Junta Directiva va a participar de los procesos de nombramiento o, en este caso, separación también de los puestos que dependan directamente de la Junta Directiva.
entre los que destacan la dirección ejecutiva, el auditor interno y el asesor legal, que son los 3 que actualmente dependen de la junta directiva. Los demás puestos ya será la administración la que tenga que establecer los mecanismos necesarios para su contratación o su desvinculación si fuera el caso. Obviamente esto aunado a nuevas reformas legislativas que se dan con la reforma procesal laboral, pero ya eso ya es materia de otro foro que tal vez algún día pues podamos ahí podamos compartir sobre esa temática. Esto por ponerles un par de ejemplos, ¿verdad? También tenemos, por ejemplo, la formulación de un plan de desarrollo que en este caso la Junta Directiva debe realizar con vista de las políticas que han sido aprobadas por la Asamblea. Esta es una de las funciones que anteriormente no estaban reguladas, pero que entran a formar parte de la nueva ley. Por ejemplo, también tenemos aspectos que vamos a ver ahorita, que tienen implicaciones en lo que se refiere al fortalecimiento de lo que es la actividad académica dentro del colegio, mediante, señala en los artículos J y K, mediante la promoción de actividades a nivel nacional o internacional, por ejemplo, que coadyuven al cumplimiento de los fines del colegio, así como señala el inciso J, determinar qué materias van a ser objeto de estudio y debate en reuniones académicas. Es decir, se metería más este órgano que antes estaba tal vez inmiscuido en mucha labor administrativa, ya no tendrá tanta esa carga administrativa, pero sí va a fortalecer mucho lo que es la parte de la academia, ¿verdad? Que eso es un aspecto importante dentro de este órgano. Por ejemplo, bueno, esto para hablar de la Junta Directiva. Cambios, por ejemplo, en lo que se refiere a las funciones del órgano Fiscalía. Ay. Entonces, bueno, voy a cortar, ya me dieron ahí un aviso, ¿verdad?, de tiempo. Órgano Fiscalía. Órgano de vigilancia, que en este caso es el fiscalizador del ejercicio ético legal competente de la profesión, que debe velar por el cumplimiento de las normas que rigen al colegio, desde la ley hasta los acuerdos, o de los acuerdos hasta las leyes, como ustedes quieran revisarlo. Bueno, ya mencioné, por ejemplo, dentro de los cambios, la inclusión de órganos como las juntas regionales y tribunal electoral dentro de lo que es la regulación del organigrama. Ay, madre. Opa. Ya se reveló. Cambios importantes en la Asamblea General, que ya se señalaron, incluso a nivel del video. Cambia, por ejemplo, la realización, bueno, primero que se separa del proceso electoral, la realización de esta Asamblea General ordinaria se realizaría en el mes de noviembre de cada año, y en ella pues se van a conocer temas como los informes, aprobación de presupuesto, entre otros aspectos, y también se incluirían la elección del Tribunal de Honor y Electoral en aquellos periodos cuando corresponda, de acuerdo a lo que se logre determinar en el reglamento electoral una vez que éste sea aprobado por la Asamblea General. Cambia el periodo de publicación. Anteriormente la publicación de una Asamblea General se hacía 5 días antes de su realización, ahora debe ser de 10 días. El cambio es que también se hace en una única vez en la Gaceta, antes se hacía 2, ahora pasa 1, y también en un diario de circulación nacional. Cambia la forma de convocatoria a nivel extraordinario. Cuando esa solicitud de los colegiados se requiere un 0,5 de la membresía activa del colegio, ¿verdad? Eso dependerá obviamente el crecimiento de la corporación, o también por llamado de junta directiva, que sería la otra forma de convocar de forma extraordinaria. El quórum, que es un aspecto importante, antes se manejaba primer llamado, mitad más 1 de colegiados, ¿verdad? Y el segundo llamado, los que estuvieran. Actualmente tendríamos primer llamado, igual, mitad más 1 de los colegiados activos. Segundo llamado, se requieren al menos 100 colegiados. Si no hay 100 colegiados en la sala, pues no se podría dar inicio a la asamblea y de hecho no se podría realizar la asamblea. Se requiere un quórum mínimo de 100. Y una vez iniciado, debe mantenerse un quórum que no baje de 75 personas. Si en el desarrollo de la asamblea llega a haber una salida abrupta de personas y ya disminuye, pues en ese momento la asamblea se finaliza por rompimiento de quórum, ¿verdad? Esa es una situación que antes no se daba. Si quedaba una sola persona se seguía, pero ya ahora se requiere al menos 75 para proseguir con la asamblea.
Eso también generó la creación de una nueva figura que antes no estaba contemplada, que es la llamada asamblea ampliada. La asamblea ampliada solo aplica en los casos de asamblea general ordinaria, o sea, no aplica en las extraordinarias, aplica en la ordinaria, específicamente así lo señala la ley. ¿Y esto qué me dice? Bueno, que si por alguna circunstancia, no sé, llámese lo extenso de la hora, lo complicado de los temas, no sé, el requerimiento o ampliación de informaciones, lo que la asamblea considere, aquí nada más hago la acotación, siempre y cuando estén en la sala más de 75 personas, se puede tomar el acuerdo de suspender la realización de esa asamblea y continuarla posteriormente en otro día, que en ese momento debe acordarse el día, hora, y obviamente publicarlo pues, para que los demás colegiados estén enterados. Obviamente para tomar este acuerdo no se tuvo que haber roto el quórum, ¿verdad? Porque si el quórum se rompió ya no me da tiempo de tomarlo, ¿verdad? Eso es una observación en cuanto a lo que se refiere a la asamblea ampliada, que son cambios que se dan con la reforma. En el proceso electoral, estoy teniendo problemas con esto. En el proceso electoral, aquí, como señalaba don Javier, es uno de los cambios más importantes. ¿Por qué? Porque permite, ahora sí, la regionalización de un proceso para elección de junta directiva y fiscalía, donde el Tribunal Electoral dispondrá centros en todo el país para realizar las votaciones. Cabe la posibilidad de hacerlo de forma electrónica. Se deja abierta también la posibilidad de realización de elección manual, si fuera el caso. Obviamente, en esto implica una regulación importante dentro del reglamento de elecciones, lo cual es un proyecto que ya actualmente el Tribunal Electoral, de acuerdo a lo que señala el mandato del transitorio tercero de la ley, pues ya lo ha ido realizando en este momento. Lo está realizando actualmente el Tribunal Electoral. Sí deben establecerse, pues, cuáles serán las condiciones de esos centros, por ejemplo, qué posibilidades tenemos en este caso pensemos, no sé, en voto electrónico o eventualmente la implementación de órganos, por ejemplo, de teléfonos inteligentes u otras cosas para poder emitir el voto. Bueno, ya todo eso tiene que ser objeto de estudio en el reglamento y deben contemplarse esto. Aquí lo importante es la oportunidad que van a tener todos los colegiados de todo el país de poder votar, ¿verdad? Y que además de esto, el proceso electoral no está amarrado a una asamblea, lo cual también era una limitación, no solo de espacio, sino en el tiempo, en el manejo de la misma actividad, porque a veces se hacía un poco complicada. Algo importante también, que es una reforma que se ha dado a nivel legislativo en otros momentos, pero que actualmente nuestra ley lo contempla, que es la obligatoriedad de representación paritaria en los órganos, donde la diferencia de género no debe sobrepasar a una persona. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque así garantiza la representación masculina y femenina, en este caso, por ejemplo, en los diferentes órganos, y que también, pues, obviamente, tiene sus implicaciones. Actualmente hay que pensar en términos también de diversidad y en instituciones donde las personas tienen derecho a representarse. Entonces, paridad de género, uno pensaría primero, hombre, mujer, pero recordemos también que tenemos aspectos de diversidad que deben ser respetados, ¿verdad? Y que también deben ser considerados a nivel electoral. El proceso electoral pues, ya podrá ser desarrollado más ampliamente cuando se esté en periodo de socialización del proyecto de reglamento de elecciones. Aquí nada más les señalo brevemente, yo creo que está mal de pilas esto, señalar brevemente algunos aspectos. ¿Qué cosas no fueron cambiadas con la ley? Bueno, fueron algunos poquitos aspectos, ¿qué aspectos no fueron reformados? Regulación del Fondo de Mutualidad y Subsidio, regulación de fondo y patrimonio del colegio, regulación en cuanto a lo que es la integración, existencia, integración y competencias del comité consultivo, así como las funciones de los miembros de la junta directiva, ¿verdad? Que en este caso, con el entendido de que obviamente los vocales ya no serían 3 sino 2, ¿verdad? El resto de las funciones se mantienen igual para todos los miembros de junta directiva. ¿Qué implicaciones tienen estos cambios? Y aquí sí le voy a robar un poquito de tiempo al moderador, que ya me señaló que mi tiempo se vence, pero voy a nada más a robarle unos minutitos al respecto.
¿Qué implicaciones tienen estas reformas que brevemente les he señalado? Primero, modernización del colegio. Implica una modificación en su estructura, ¿verdad? Esa es su primera consecuencia. Además de eso, implica, por ejemplo, la formulación de un plan de desarrollo, como una nota al pie. O sea, esta formulación de plan de desarrollo tampoco es una práctica que ha sido ajena al colegio, sino que ya en otros años se ha ido trabajando también con planes, con un plan estratégico también que se ha aprobado. O sea, no es, en este caso lo que se hace es ya a un nivel legal, señalarlo, la obligación, pero ha sido una práctica que se ha hecho que ya se había hecho en el pasado. Se fortalecen las actividades académicas, como les señalé, en las competencias de junta directiva. Específicamente se señala que deberán fomentarse actividades nacionales e internacionales que cumplan sus fines, así como también el desarrollo de temáticas en las diferentes reuniones, que obviamente implican un refuerzo en lo que es la academia. También con la reforma, con la introducción del capítulo sexto, que se refiere a la fiscalía, pues también se da un fortalecimiento a lo que es el área de fiscalización en el colegio. Una implicación: deben modificarse y elaborarse nuevos reglamentos, debe crearse un nuevo reglamento de elecciones y un reglamento ejecutivo, que son, digamos, dos normas nuevas que van a tener que arrancar de cero. Deben modificarse otras normas existentes que, aunque la ley no lo señale expresamente, estas normas sí fueron cambiadas al momento de la aprobación de la ley. Llámese esas normas Reglamento General del Colegio o Código Deontológico. ¿Por qué? Porque con las nuevas regulaciones dadas por la reforma, pues necesariamente hay que acoplar, porque ya algunas de ellas incluso se tornan inaplicables por contradecir las normas vigentes en este momento. Reestructuración de los procesos electorales. Vean que aquí, cuando yo les hablé de procesos electorales, me referí al proceso electoral de junta directiva y mencioné rápidamente el de los tribunales. Pero este reglamento de elecciones debe contemplar 3 procedimientos de elección, o sea, no es un reglamento muy sencillo de elaborar, porque debe contemplar 3 procedimientos distintos. Uno para junta directiva y fiscales, otro para tribunales de electoral y honor y otro para juntas regionales. Y vean que cada órgano responde a necesidades distintas, ¿verdad? Entonces va a implicar normativas, algunas podrán ser comunes, pero va a implicar ir puntualizando área por área para poder hacer la regulación. Es casi como hacer 3 reglamentos en uno, ¿verdad? No es una tarea sencilla la que en ese momento se le encomendó al Tribunal Electoral, porque sí debe fomentar mecanismos generales y 3 procedimientos específicos. La necesidad de modificar los reglamentos, que ya les había señalado. Obviamente la modernización implica valorar un nuevo organigrama para el colegio, porque ante la creación de órganos, la designación de competencias, muchas, digamos, de los órganos que estaban actualmente con líneas de coordinación o con líneas de jerarquía respecto, no sé, hablemos de junta directiva o de asamblea, eventualmente debe reestructurarse. Hacer un organigrama, y eso lo saben los que han trabajado en el área administrativa, no es sentarme a hacer un dibujito de cómo es la corporación, sino es estudiarla y analizarla a fondo para establecer cuáles son las relaciones interdepartamentales e interorgánicas que deben realizarse, ¿verdad? Se eliminan algunos órganos también dentro de esta reforma, desaparecen las delegaciones auxiliares, que eran órganos que se habían creado por una potestad que tenía antes la Junta Directiva, que actualmente no la tiene, que se refería a la potestad de nombrar delegados suyos en otros lugares del país. Al desaparecer ese inciso O del artículo 23, entonces en este momento las delegaciones auxiliares quedan sin un sustento legal. Entonces, obviamente, ya al no tener el sustento, no podrían existir. Las que ya estaban nombradas culminan su nombramiento y ya desaparece. Porque igual las personas al tener un nombramiento fueron investidas en un cargo y yo no le puedo llegar a decir un día para otro, no, hasta luego, muchas gracias y vámonos, ¿verdad? Sino cierran su nombramiento y ahí termina. Y también hay un incremento en las competencias de la Junta Directiva, de la Dirección Ejecutiva, tal como se señaló hace un momento, cuando se hablaba de funciones de la Junta Directiva. Cierro esta exposición, ¿verdad?, con una reflexión que de hecho no la da un abogado,
Esta es una reflexión que la tomé de un especialista en administración, que dice: las organizaciones deben ser capaces de responder rápidamente a los cambios y riesgos y estar dispuestas a continuar su viaje a pesar de las turbulencias que se puedan experimentar. Este es un pensamiento de Edivandro Conforto, con el que deseo terminar esta exposición. Acá en esta filmina les dejo la dirección del departamento, asesorialegal@colipro.com, donde con mucho gusto todos los miembros del departamento de asesoría legal pues pueden atender sus consultas y sus dudas relacionadas con esta materia. Y bueno, adicional a lo que haremos en este momento, pues también tienen abierta esta otra posibilidad para hacernos llegar sus consultas. Les agradezco la atención brindada en este momento y quedo a sus órdenes. Buenas noches.